Bienvenidos a la entrevista por las pantallas de TV Senado. En esta oportunidad estamos junto a la defensora de la niñez, junto a Patricia Muñoz. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Gracias, Julio, por la invitación al canal del Senado, por supuesto. Gracias a ti por haber acudido a esta invitación. Es segunda vez que nos encontramos para debatir varios temas. En esta ocasión quería comenzar con el retorno a clases. Ha habido un llamado, o más bien varias declaraciones por parte del ministro de Educación sobre este tema. ¿Lo ves posible? La verdad es que todos tenemos claro que el hecho de que niños, niñas y adolescentes no puedan estar recibiendo clases presenciales tiene un impacto en el tema educacional y eso es indiscutible. Pero también a nosotros como Defensoría de la Niñez, en lo que hemos venido planteando y también lo hemos planteado directamente al ministro Figueroa, es que acá lo importante no solo es la situación física en términos de que niños, niñas y adolescentes no se contagien de este virus, porque efectivamente tiene impactos en ellos también cuando se produce, sino que también el bienestar psicoemocional de niños, niñas y adolescentes. Y de todas maneras, el pensar en un retorno a clases en las condiciones en las que nos seguimos encontrando, a nosotros no nos parece que sea una realidad factible, conociendo lo que ocurre en las escuelas públicas en la mayor proporción de nuestro país. Y desde ahí lo que esperamos es que se tienda a considerar de manera primordial el interés superior de niños, niñas y adolescentes y se evite estar con esta situación permanente de insistir en el retorno presencial en circunstancias que las propias comunidades educativas han sostenido que no están en condiciones de que esto sea seguro para niños, niñas y adolescentes y que no implique, por ejemplo, focos de contagio o que además no implique situaciones que les terminen afectando de mayor manera. Por lo tanto, ahí creemos que hay un desafío y que nos parece importante que esta mesa de expertos que se reunió en el contexto de la invitación que hace el ministro de Educación, donde hay organizaciones como Educación 2020, como Fundación Súmate, puedan desarrollar aquellas medidas y que pongan en vista y en el centro precisamente los derechos de los niños, más que este interés por retomar lo presencial, que no necesariamente va a tener un impacto positivo desde el punto de vista de su afectación emocional. Está el caso de la educación básica, la educación media, pero también quería preguntarte si es que se da un caso diferente con la sala cuna. Hay una licencia parental, pero que tiene un tiempo determinado, que van a ser 3 meses. A lo mejor podrían volver la sala cuna, no sé si te lo planteo, no sé si a lo mejor es un caso diferente. Es bien complejo porque en definitiva lo que uno observa es que la situación de contagio se puede producir independiente de la edad, ¿no es cierto? Por lo tanto, desde ahí la protección debe darse y debe prevenirse en todos los niveles. Lo que ocurre es que también, si es que se empieza a generar una situación de reactivación de las actividades laborales, ¿no es cierto?, con obligación de los padres de concurrir al trabajo, eso involucra que si no tienen redes de apoyo, tienen que recurrir a algún lugar para que sus hijos puedan ser cuidados. Y desde ese punto de vista, la situación de las licencias y permisos que se han entregado en el contexto de la pandemia son relevantes, no solo porque permiten asegurar el cuidado en el domicilio de los niños más pequeños, sino que porque también entregan y permiten entregas de recursos, ¿no es cierto?, que impiden que los padres tengan que salir a trabajar y por tanto tener que recurrir a algo como una sala cuna. Son muchos los aspectos en los que niños, niñas y adolescentes están siendo afectados con esta pandemia y lo que ocurre es que desde nuestra perspectiva, y es lo que hemos sostenido desde un inicio, digamos, desde marzo al menos, es que desafortunadamente las medidas no los han visibilizado de manera tan clara como víctimas de esta crisis. Y eso implica que se toman medidas que no están integradas, digamos, o coordinadas suficientemente entre lo que tiene que ver con lo laboral, lo educacional, lo familiar, y se generan estas situaciones complejas donde las mamás y papás se ven expuestos a dejar a los niños en otras condiciones. Lo vimos, recordarás tú, en el caso que se produjo en la empresa Fruna, recordarás donde efectivamente había guaguas en una sala cuna de esa empresa que estaba siendo administrada e incumpliendo las normas sanitarias. Entonces, hay un tema que es necesario atender y que debe ser rigurosamente analizado desde la protección, ¿no es cierto?, que es el foco central, la protección efectiva de la vida e integridad física y psíquica de niños, niñas y adolescentes. Patricia, hay un tema donde justamente esto falló y ha quedado muy explicitado todo el sistema en el caso
de Ámbar Cornejo, ya entrando en otro tema. Ustedes han hecho parte de la persecución de Hugo Bustamante, entiendo que van a buscar la condena lo más alta posible en este caso. Sí, mira, la verdad es que obviamente la intervención de la Defensoría de la Niñez se produce desafortunadamente cuando conocemos, como comentaba, la desaparición de Ámbar. Nosotros presentamos una querella criminal por el delito de sustracción de menores antes de que apareciera, desafortunadamente en las condiciones en que apareció, teniendo la expectativa y la esperanza de que pudiera ser encontrada viva y en buenas condiciones. Aquello no ocurre y por lo tanto efectivamente modificamos el delito y hoy día somos parte querellante de la causa por violación con femicidio que se sigue en contra del imputado Bustamante. Y también querellantes por el delito de producción de material pornográfico infantil, en que el día de ayer se imputó cargos al imputado García Queirolo, que era expareja también de su madre. Pero lo cierto es que ninguna de esas acciones, y si bien todos esperamos que la justicia responda en términos de imponer las penas más altas a ambos imputados que afectaron y vulneraron derechos de Ámbar, nada va a devolverle la vida. Y por eso es que nosotros hemos hecho un llamado una vez más a la necesaria atención de las modificaciones que tienen que surgir en el ámbito proteccional y de prevención de vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes. Y eso se relaciona con dos aspectos. Por una parte, con los necesarios avances legislativos que se deben hacer, que me imagino vamos a hablar de eso. Obviamente estamos en la televisión del Senado de la República, pero también con aquellas acciones que se deben ir haciendo en paralelo, porque lo que no puede pasar acá es que mientras no tengamos una nueva legislación, en definitiva los organismos que hoy día deben intervenir adecuadamente con niños, niñas y adolescentes, previniendo sus vulneraciones o atendiéndoles cuando han sido vulnerados en sus derechos, no ejecutan sus acciones como deben. Y ahí nosotros tenemos una crítica muy particular en lo que dice relación con las acciones y la falta más bien de acción decidida en el actuar de las obligaciones que impone la ley a la Subsecretaría de la Niñez y también al Servicio Nacional de Menores y los programas relacionados con esto, que queda de manifiesto no solo en el caso de Ámbar, sino que en muchos otros más casos que desafortunadamente nosotros como Defensoría de la Niñez conocemos a raíz de las denuncias que vamos recibiendo directamente de niños, niñas y adolescentes o de sus familias. Hay varios diagnósticos. Se mostraba, ¿no es cierto?, que en ocasiones se presentan ante la justicia algunos requerimientos de protección y no se da lugar, o se da lugar y no se pueden hallar para dar la protección, en este caso de un niño, niña o adolescente en cuestión. También se ha dicho entre los diagnósticos que no hay una suerte de seguimiento o de resultado de los programas, de cómo se va avanzando en el tiempo con los niños que están bajo este cuidado, bajo algún tipo de tratamiento. Estos problemas se podrían solucionar justamente a partir de este sistema de protección especializada de la niñez. Todo esto se da justamente en el contexto en que se veta la ley también, y se está discutiendo este tema. ¿Se apunta a una solución con esto? A ver, dos cosas. Cuando hablamos de un sistema de garantías, que es lo que Chile no tiene, porque no tenemos ni siquiera la ley de garantía, que claro, es la que se está tratando en la Comisión de Infancia del Senado. Cuando existe un sistema de garantía, uno como Estado lo que hace es, a través de sus distintos organismos, comprometerse con varias cosas que implican las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, con respetar, promover y garantizar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y eso involucra que en un primer momento se centra el Estado con mucha fuerza en algo que es particularmente relevante y que tiene que ver con la promoción y difusión de derechos y con la prevención de vulneración. Cuando eso se realiza adecuadamente, que en nuestro país no funciona debidamente, a pesar de que se creó una institución específica para eso, que es la Subsecretaría de la Niñez, y por eso es que hago el link con que esto tiene que ir en paralelo. Cuando eso se produce de manera fuerte, tú como Estado obviamente no necesitas o no tienes que demandar tanto de un servicio de protección especializada, porque estás haciendo la pega bien en el sentido de que niños no están siendo vulnerados en sus derechos. ¿Se va a poder evitar que todos los niños no sean vulnerados? Obviamente eso no va a poder ser, y por eso es que es importante que exista un servicio de protección especializada. Pero lo que nosotros como Defensoría de la Niñez decimos es, ojo con dónde ponemos la fuerza.
La fuerza la tenemos que poner como país en prevenir vulneraciones, que es lo que no hemos hecho en estos 30 años desde que ratificamos la convención. Tenemos que crear este servicio que cambie la estructura lógica del Servicio Nacional de Menores, que no es capaz de responder a los niños, pero lo cierto es que si seguimos solo potenciando eso y no nos preocupamos de la prevención, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es evitar que más niños, niñas y adolescentes requieran de un sistema proteccional, porque la idea es que no sean vulnerados en sus derechos. Eso es lo que nos tiene, y yo estoy segura que nos importa a todos quienes vivimos en este país, digamos, ¿no? Claro, claro, porque la ley de garantía en el fondo es lo que debería definir el marco de protección. ¿Cómo ves tú este debate? Entiendo que se ha centrado mucho en la autonomía progresiva, otros también hablan del tema de la potestad que puedan tener los padres justamente, pero ¿qué es lo principal que debe tenerse en cuenta al momento de hablar de esta ley de garantía? Sí, mira, principalmente el establecimiento de derechos que niños, niñas y adolescentes tienen asegurado en este país. Eso es elemental en la ley de garantía. Pero también es elemental que exista y se establezcan en esa ley de garantías mecanismos para que niños, niñas y adolescentes o sus familias puedan exigir el cumplimiento de esos derechos, ¿ya? Con un componente fundamental en lo territorial, o sea, a través de oficinas que a nivel comunal puedan desarrollar estos ámbitos que hablábamos de promoción y difusión de derechos, de prevención y de entrega de herramientas a las familias para una mejor crianza, para un apoyo significativo, como también para la protección de aquellas situaciones de vulneración que son de menor entidad y que no requieren la intervención de un servicio de protección especializada. Y efectivamente, como tú dices, Julio, hay un problema porque la discusión en el Senado se ha trabado en esto de la autonomía progresiva, en un intento de hacer ver equivocadamente e infundadamente que la autonomía progresiva sería algo contrario al derecho y deber de los padres de manera preferente de educar a sus hijos, cosa que nosotros hemos dicho firmemente no es real, porque si uno ve la descripción que incluso la Convención sobre los Derechos del Niño hace de la autonomía progresiva, esta misma convención introduce lo relevante que es en este contexto el derecho y deber preferente de educar a sus hijos de los niños, niñas y adolescentes por parte de los padres. ¿Y por qué? Porque en definitiva la autonomía progresiva se va nutriendo de la orientación que los padres y madres van dando en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Y en esta línea, destacar que el día de ayer estuvimos en la Comisión de Constitución a propósito del veto que se presentó por el Ejecutivo a la ley del Servicio de Protección Especializada. Y yo estoy muy contenta de haber oído a la ministra Rubilar, ministra de Desarrollo Social y Familia, decir que efectivamente ella comprende claramente que la autonomía progresiva no es algo contrario al derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos. ¿Y por qué me alegra oírlo de la ministra que está asumiendo la responsabilidad de ese proyecto junto al ministro Monkeberg, ¿no es cierto? Porque eso implica tener una buena instancia para que se avance en la tramitación de la ley de garantía y no se quede entrampada en esta discusión, que es una discusión que realmente no se condice con la realidad de las cosas y por eso me alegra que el Ejecutivo, representado en la ministra Rubilar y el ministro Monkeberg, lo hayan entendido y dado cuenta de ello tan claramente en la sesión de ayer. Eso nos va a permitir avanzar sin ninguna duda. Y es fundamental. Yo el fin de semana revisaba un reportaje en el diario La Tercera donde se mostraban algunas cifras, por ejemplo, de que en el año 2019 se atendieron 115.000 niños en organismos colaboradores acreditados del CENAME y que hay una lista de espera de 9.941 niños, niñas o adolescentes para ingresar a algún programa ambulatorio del CENAME. No sé si volvemos a lo mismo respecto de la prevención o crees que también hay un problema a nivel de sociedad, en las familias, en los padres, en las madres, en el entendido de que el entorno es vital en el desarrollo de una persona, sobre todo en esa edad. La familia es fundamental para el desarrollo de las personas y el entorno también anexo a la familia lo es, digamos, ¿no? Y eso es indiscutible. Quien pretenda decir que la familia no importa está claramente contradiciendo la realidad. Y por eso es que cuando yo hablo de la prevención y nosotros como Defensoría reforzamos tanto la inversión en la prevención,
es porque la prevención parte de la base de que son acciones que tienen que ver con entregar más y mejores herramientas a las propias familias para realizar la crianza de los niños, niñas y adolescentes. En Chile tú tienes un porcentaje de más del 60% de niños, niñas y adolescentes que declara haber sido víctima de algún tipo de maltrato en el contexto familiar. Por lo tanto, eso te demuestra que hay una lógica donde el castigo está siendo asimilado equivocadamente a la disciplina, por ejemplo. El punto es, ¿cuántas familias en Chile han tenido efectivamente de parte del Estado la entrega de herramientas para poder realizar una crianza con reconocimiento que no sea maltratadora? Porque no nos olvidemos además, Julio, que la violencia tiene un fenómeno que es muy brutal, que es la transgeneracionalidad. Si yo he sido criado en un contexto violento, es probable que tienda a replicar esos comportamientos. Por lo tanto, lo que necesitamos al momento de intervenir preventivamente con las familias y los niños es darles herramientas para que, a pesar de sus vivencias, que pueden haber sido negativas o pueden haber tenido situaciones de violencia, no se reproduzcan aquellos hechos con sus hijos e hijas. Pero por eso es que nosotros ponemos el énfasis tan relevante en cómo la prevención es fundamental. Cómo esta ley de garantía, como una ley marco, evidentemente resulta no solo imprescindible, sino que esencial para construir esta lógica, y cómo en paralelo la institución responsable de ejecutar acciones en este ámbito, de entregar herramientas a las familias, de prevenir las vulneraciones, que es la Subsecretaría de la Niñez, tiene que desarrollar acciones más decididas y potentes que impacten significativamente en la vida de niños, niñas y adolescentes, porque si esperamos la tramitación legislativa, podemos estar esperando, no sé, un año más que salga la ley de garantía. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué se hace en prevención? Porque no existe desde nuestra perspectiva justificación para decir, mire, yo voy a actuar cuando recién esté la ley de garantía y el sistema lo tengamos creado. Si mientras tanto hay niños, niñas y adolescentes que necesitan de la intervención estatal y que lo que necesitan es que ojalá sus vidas no estén impactadas por situaciones de vulneración. Porque tú hablas de la lista de espera de los programas ambulatorios, pero ahí hablamos de niños que ya han sido vulnerados en sus derechos. Por lo tanto, respecto de los que la prevención no existió. Entonces ahí entramos al otro ámbito, de las deficiencias sustanciales que tiene el sistema de protección respecto de niños que ya han sido vulnerados en sus derechos, donde tienes una precarización absoluta del quehacer de los organismos en este ámbito, donde tienes remuneraciones que no necesariamente son acordes a lo que el perfil técnico se requiere para la intervención en ese ámbito, donde tienes, por ejemplo, una falencia crucial que tiene que ver con el establecimiento de un reglamento que dé cuenta de los estándares que estos programas deben seguir a nivel ambulatorio, reglamento que todavía no surge a pesar de que está mandatado en la ley 21.090 de la Subsecretaría de la Niñez para ser ejecutado, propuesto por esta subsecretaría y realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿qué pasa entre medio? Seguimos esperando que se instale el nuevo servicio de protección especializada y mientras tanto que los organismos sigan actuando como pareciera que da lo mismo que actúen. A nosotros nos parece que eso es inadmisible, porque los niños necesitan una respuesta hoy. Una lista de espera de 9.000 evidentemente no se relaciona con poner en el centro los derechos de los niños y da cuenta de una deficiencia sistémica brutal que está teniendo impacto real en la vida de niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo es el caso de Ámbar, pero es un ejemplo. Podemos hablar del caso de Ámbar, que también era de la quinta región, recordarás tú, que también estaba en un programa de familia de acogida, y así suma y sigue una cantidad de niños que se han visto involucrados en esas situaciones, en algunos casos con un término irreversible como es su muerte. Entonces, lo que nosotros, y yo siempre digo, ojalá dejemos de tener que estar conmocionándonos por hechos tan graves como los que afectaron a Ámbar, y hagamos acciones para que esas situaciones dejen de ocurrir, para que minimicemos los espacios en que eso ocurra. Y ese es el punto donde nosotros seguimos insistiendo, y de verdad yo tengo fe en que con la intervención de la ministra Rubilar y del ministro Monkeberg podamos avanzar en esta materia, porque me consta que ambos tienen un compromiso directo con esta tramitación legislativa, y eso obviamente a uno le da esperanza, digamos, porque no ha sido así con anterioridad. Sí, hay muchos temas que deberían, como dices tú, resolverse, y a lo mejor están las atribuciones para avanzar ya sin esperar justamente el avance de una ley que, por cierto, es muy importante también para consolidar un sistema y para poder
dar esas garantías que hoy en día se echan de menos en muchas ocasiones. Patricia Muñoz, defensora de la niñez, te damos las gracias por haber compartido con nosotros este momento, este espacio, y seguramente vamos a tener que seguir hablando de estos temas que están en el Congreso y que son tan importantes para los niños, las niñas y los adolescentes. Muchísimas gracias a ustedes y solo reiterar la petición que siempre hacemos al Parlamento, ¿no es cierto?, a que el compromiso sea en el ámbito legislativo también con el interés superior de niños, niñas y adolescentes, que es algo que nos obliga a todos los agentes del Estado. Así que muchísimas gracias por la entrevista y el espacio para hablar de niñez y adolescencia. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.